Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, pues aquí estamos una vez más con un episodio más de Hablemos la Verdad. Y hoy, miren, principalmente quiero contarles algo. La razón por la cual, antes de introducir de presentarles a mi invitado, les quiero contar la razón por la cual a mí me animó a empezar este proyecto fue por este tema que vamos a tratar hoy, que es un tema muy interesante, pero el por qué me dio esa inquietud de hacer algo al respecto, o sea, hablar acerca de este tema, ahorita les voy a comentar el por qué, y este tema es un tema muy, muy interesante, y yo creo que vamos a tratar de, a la luz de la palabra, poder despejar muchas dudas que existen acerca del tema. Pero antes quiero presentarles, aquí está conmigo el pastor David Escobar. Él está pastoreando en Ministerio de Benecer en North Lake Tahoe. Para el que no sabe o para el que sí sabe, porque Lake Tahoe es muy conocido, ¿verdad? En la parte de California y una partecita que también es de Nevada. Lake Tahoe, todo mundo quiere ir ahí, ¿verdad? Por la nieve o por también en el calorcito, un lugar muy lindo que es por allá y bueno, ya tenemos algunos añitos, ya como unos 12 años de conocernos y pues es un gusto también. Él es parte del ministerio al cual yo pertenezco y pues me da mucho gusto porque es un hermano dentro del ministerio y pues estamos siendo instruidos, guiados por la misma casa y bueno, pues es un gusto para mí presentarles. Les voy a dejar que les salude, ¿verdad? Pastor David, ¿cómo estás? Bien, Pastora Maggie, muchas gracias por la invitación. La verdad es un privilegio poder compartir contigo en tu programa. Espero que llegue a muchas personas, que sea de bendición para mucha gente. Y sí, como decías, mi nombre es David Escobar, soy pastor en la iglesia Restauración North Lake Tahoe, la parte norte de Lake Tahoe, cerca de Kings Beach, Tahoe Vista, Incline Village. En esa parte estamos ubicados y pues aquí hemos perseverado en la obra del Señor. Sí, y bien lindo por allá. Les cuento que la manera en que cómo nos conocimos fue porque yo iba a trabajar allá y entonces, y dije yo, bueno, estoy aquí pues mucha parte, ¿verdad? Del tiempo, toda la semana y entonces, y resulta que pues estaba la iglesia de nuestro ministerio, ¿verdad? Allá y bueno, bien lindos, el que esté por el área puede llegar allá a visitarlos. Hacen un servicio durante el verano muy bonito los miércoles, si todavía siguen iguales, ¿verdad? Sí, todavía lo estamos haciendo todos los Ahorita, miércoles todos los a miércoles las 6 de la tarde a las 6 en la playa. en la playa. Imagínense un servicio, no, es que de verdad que bien lindo. Aquí nosotros no podemos salir. Aquí en Las Vegas estamos a 120 grados, no Ay, ay, ay. podemos hacer nada afuera. No se puede. Entonces, hay lugares muy bonitos y muchas montañas y lugares a donde ir, pero por el calor no se puede. Pero ahí es un lugar privilegiado, hermosísimo. Y bueno, pues vamos a adentrarnos a lo que es el tema, porque les estaba contando que la razón por la cual comencé con este proyecto fue porque, pues, como todos, ¿verdad? A través de las redes sociales, uno a veces está, ¿verdad? Y el algoritmo te va llevando a que veas ciertos videos. Y entonces, pues caí a un podcast precisamente de Europa en español muy bueno que yo sigo, muy bueno cómo lo plantea este pastor, pero fíjense bien lo que me taladró la mente, porque él presenta el tema no en cuestión doctrinal, no en cuestión de enseñar tanto lo que es verdadero, sino más bien como presentarlo y qué es qué opinan, ustedes en qué creen. Y sí tiene sus invitados y sí mencionan, pues de acuerdo a las creencias, pero me taladró mucho cuando él puso, como hace sus en vivos en YouTube, él puso una encuesta y puso,
¿Cuándo usted cree usted en el arrebatamiento? Fue la pregunta. ¿Cree usted en el arrebatamiento? ¿Cuándo cree usted que va a pasar? ¿Antes de la tribulación? Era la primera. Y puso así como para votar. ¿En medio de la tribulación? O sea, en los 3 años y medio. ¿O después de la tribulación? Porque hay doctrinas así. Hay Correcto. doctrinas que creen que es antes, doctrinas que creen que es en medio y doctrinas que es después. Y entonces la gente empezó a votar. Y déjame te cuento, David, de que la mayoría de la gente piensa que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación. En segundo lugar es en medio. Fíjate qué curioso. Y el último, o sea, pocos son los que creen que va a ser antes de la tribulación. Entonces dije yo decía, pero ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo que están en un error? Que esa no es la verdad y que aquí está en la Biblia. Mire, ¿cómo les hago saber? Ya casi, casi me ponía yo a escribirle ahí un montón, pero decía, no puedo, ¿cómo les transmito? Entonces, mi intriga me llevó a decir, si otros están presentando una mentira, ¿por qué no voy a presentar yo una verdad? Amén. Y eso es lo que pasa con muchos. Muchos dicen, no, pues, o no se hace nada para contrarrestar lo que está en el mundo. Esa es la razón por la cual comenzamos este podcast. Porque hay tanto ahorita y vamos a medio hablar porque quiero incluso tener otro podcast acerca de lo que es el espíritu de error, que eso es tremendo, pero eso nos lleva precisamente a esto, a no saber la verdad. Por eso nuestro podcast se llama Hablemos la verdad. Y bueno, esta es una pequeña introducción y vamos a ir un poquito aquí planteando unas preguntas, ¿verdad? Pastor David, yo lo considero y yo sé que el Señor también, y bueno, pues no me estoy adelantando a ningún nombramiento, pero usted es un maestro, tú eres un maestro de la palabra, porque lo que yo percibo, o sea, yo cuando tú predicas o cuando tú enseñas, yo percibo esa unción magistral. Y entonces por esa razón, pues gracias por atender a este llamado. Y por eso te quise invitar para que nos ayudes, ¿verdad? A entender un poquito de lo que es todo esto. ¿Qué piensas tú de acerca de esta encuesta? Imagínate. Bueno, primero que todo, la gloria sea para el Señor. Mira, fíjate que es muy interesante lo que acabas de decir y fíjate que casualmente el apóstol en la última reunión de pastores nos estaba eh, hablando acerca de contender ardientemente por la fe, ¿sí? O sea, digámoslo, nosotros nos metemos en estos temas que son un poco complejos para mucha gente, pero hay mucha gente que ni siquiera se preocupa. Hay mucha gente que no le interesa. Dice, bueno, a mí no me importa si es después, en el medio, donde sea. Entonces, como que es un tipo de tibieza, no querer darse cuenta a través de las escrituras de lo que la palabra nos enseña. Yo creo que hay varios aspectos que aparecen allí. Por ejemplo, es interesante porque en el Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de, que es un pasaje supremamente interesante, que habla de una virgen, ¿cierto? Eh, muchos han interpretado mal esa figura. Nosotros lo entendimos en el plano espiritual como la iglesia. Y dice que el dragón, que es interesante y esto es un poco profundo para alguien quizás que escuche el programa por primera vez, se para delante de la que va a dar a luz, con el fin de agarrar ese bebé que va a salir. Entonces, de acuerdo a esa figura, hemos entendido que ese bebé es llevado, Ujú, ese bebé es raptado, ¿sí? Ese bebé es ese, y después de que es raptado el bebé, empieza una persecución contra la que acaba de tener ese bebé. Y dice que él saca
agua de su boca, y si no es porque la tierra se abre, entonces, y aparece la figura de que es sustentada por 1260 días en una parte del desierto. Entonces, toda esa figura nos habla, esa parte nos habla de tribulación. Ujú. Y la primera parte nos habla de Mm, un rapto que representa ese grupo que se va, ese grupo que alcanzó la estatura y que son llevados. Y que después de ese momento, de ese evento tan especial que lo conocemos nosotros como un apocalipsis, de ese momento tan especial es que empieza lo que nosotros denominamos la tribulación, y que está dividida en dos periodos: tribulación y gran tribulación, dos periodos de 3 años y medio. ujú. Entonces, pues ahí podríamos tener una imagen un poco quizás más clara respecto al evento. Obviamente tocaría analizar otros aspectos y otras cosas que también aparecen en la palabra. Quizás uno de los pasajes también interesantes que deberíamos de analizar respecto a este evento es el que aparece en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque ahí nos da como una pista de cómo se va a ir desarrollando el evento, ¿sí? Cuando nosotros analizamos Apocalipsis capítulo 2 versos como del 1 en adelante, pero va tomando más fuerza a partir del verso 7, nos muestra eventos importantes que van a acontecer antes de la venida del Señor. Sí. Eso mirándolo desde el plano de Segunda Tesalonicenses. Ahora, también tendríamos que analizar un poquito lo que nos muestran algunos eventos especiales en el libro de Apocalipsis, para ir armando ese rompecabezas tan precioso, y que es algo sorprendente. Y fíjate que eso es lo interesante. Mire, el podcast, unos pocos podcasts pasados estábamos hablando acerca de la importancia de conocer la palabra, de saber la doctrina, de saber, de interesarse no solamente bueno, Dios es amor y con eso me basta y pues voy solo los domingos a la iglesia, sino meterse en el estudio de la palabra. Porque dice la palabra que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces, todo esto a muchos no les gusta. Dice, no, 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 eso es muchísimo. Y si hacemos una encuesta de cuánta gente ha leído el libro de Apocalipsis, nos vamos a llevar una gran sorpresa de que, o sea, la mayoría no lo ha leído. Es un libro que da miedo, muchos dirían, y que no se entiende. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué debería de interesarme este tema? O sea, no basta solamente con amar a Dios. ¿Por qué debo de interesarme en este tema específicamente ahorita en que estamos ya viviendo los últimos tiempos, que estamos en el 2026, que es diferente a hace 50 años, hace 100 años? ¿Por qué debo de interesarme? Fíjate que analizando un poquito específicamente el punto que tú dices, que mucha gente no le interesa leer el libro de Apocalipsis, que es la revelación de los tiempos finales, ¿sí? Y nosotros estamos en los tiempos finales, de acuerdo a lo que nos habla el libro de Job. El libro de Job, en el capítulo 19 verso 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. Y él ya se levantó del polvo. Estamos en los tiempos finales. Entonces, estudiar el Apocalipsis es estudiar el tiempo que nos corresponde. Nosotros somos los obreros de la última hora. Ujú. Somos esos obreros, y tenemos que estar apercibidos del movimiento, de las estrategias del enemigo, de todo lo que está aconteciendo. Tenemos que analizar los 7 escenarios que hay, porque todo esto es un gran rompecabezas para muchos, pero que con la ayuda del Señor nosotros no nos va a romper la cabeza a nosotros, sino que se va armando de una forma bien interesante. Ajá. Cada uno de los escenarios tiene sus características, pero yendo un poquito a la pregunta de por qué es importante que nosotros miremos el Apocalipsis, creo que la misma palabra nos ayuda. Dice que hay una bendición para los que lean las profecías que están escritas en este libro. Ujú. Ahí claramente nos dice, voy a ver si lo encuentro por aquí. Eh, Bienaventurado el que lee en el versículo 3.
Ujú. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Sí. Y la verdad es que el tiempo sí está cerca. Cuando nosotros analizamos todos los escenarios, nos encontramos con que hay muchas cosas que están aconteciendo y no se trata de, a través de esta temática, asustar a la gente. Claro, No, se trata de que nos apercibamos, sí. de que nosotros escuchemos la voz, la trompeta, así como nos habla el libro de Ezequiel, en el capítulo 33 o 34 creo que dice que nosotros, que el que escucha la voz de la trompeta y se apercibe, ¿ya? Entonces, dice que la sangre de, si muere o pasa algo, pues la sangre no cae. eh, o sea, el que tocó la trompeta hizo su trabajo. Sí, Ya el exacto. otro verá si se apercibe, el otro verá lo que hace, pero creo que es importante que nosotros como atalayas del Señor estemos tocando la trompeta respecto a estos temas para que la gente se aperciba, para que la gente se prepare, para que la gente esté vigilante, para que la gente esté en una buena comunión con el Señor y no descuiden, no se descuiden, porque uno de los trabajos del enemigo es adormecernos, colocarnos vendas, que nosotros, como en los días de Noé, vivamos en comiendo y en fiestas y casamientos, tanto, bueno, lo que dice ahí dice que Sí. muchos estaban en comilonas y muchos estaban en fiestas casándose y dándose a casar, bueno, todo ese tipo de temática. Entonces, ese tipo de gente se adormeció y no creyó a lo que el Señor le había entregado a ese gran varón de Dios que era Noé para ese tiempo. Sí, exacto. Y bueno, pues es una importancia el saber precisamente, y eso es lo que nos cuesta o les ha costado a muchos el poder meterse. Hay gente que no, o sea, no se interesa, pero luego veo una pregunta que hacen, bueno, ¿y cómo sé que lo que tú estás diciendo es verdad? ¿Cómo sé si hay muchas interpretaciones? Si hay unos que creen que es, por ejemplo, hablando específicamente del arrebatamiento, unos creen que es antes, otros creen que es en el medio, otros creen que es después. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo puedo yo saber? O sea, es una pregunta válida de alguien que no sabe, y eso es lo que ha pasado ahorita, como hay tanta y tanta y tanta, tantas doctrinas o tantas creencias, y ahora con las redes sociales hay tanto bombardeo de diferentes, de diferentes pensamientos. Entonces, ¿cómo saber, cómo una persona puede saber cuál es la verdad? Sí, esa pregunta es muy linda, es muy interesante y la verdad es que nosotros debemos eh, tener prudencia y tener humildad. Eh, nosotros no debemos de llevárnoslas como, ¿cómo es que dice el apóstol de Justán? ¿Con qué? Con picos. Con picos, eso. De que las sabemos todas. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de apertura espiritual, se nos están abriendo los ojos, eh, estamos recibiendo la miel, que es la revelación, Dios nos habla a través de su palabra. Ujú, Creo que hay varias cosas que contribuyen para que nosotros nos vayamos metiendo dentro de ese plano de verdad sin ser arrogantes, más ujú, bien tomando las cosas con humildad. A ver, nosotros en este momento estamos bajo la dirección de el Paracleto, ujú. ¿sí? El Maestro, el Espíritu Santo, estamos dentro de ese ministerio. Sí, Ya el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él dijo que se iba y que nos iba a mandar el Paracleto. Aunque nosotros todo el tiempo estamos estudiando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que Él le aprendió al Padre. ¿Sí? Entonces estamos estudiando, a través de Cristo estamos estudiando las enseñanzas del Padre, pero el Espíritu Santo nos las viene a revelar. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, en la medida en que la iglesia tenga una buena relación con el Espíritu Santo, de que le esté buscando, o sea, una iglesia que no esté, digámoslo, porque hay varias cosas que desafortunadamente suceden en la vida, pueden suceder en la vida de una persona como pueden suceder en la vida de una iglesia. ajá, Desafortunadamente, nosotros lo vemos cuando se acercó el pueblo eh, a nuestro Señor Jesucristo y le dijo que los milagros que él hacía los hacía por Belcebú. Y el Señor le dijo,
todo pecado que cometan contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, fíjese que desafortunadamente la iglesia, por no tener el decoro, por no tener el cuidado, por no buscar la santidad, puede ser que estén dentro de un proceso en el cual están apagando la relación con el Espíritu Santo. Mm. A ver, ¿y qué sucede ahí? Si nosotros contristamos al Espíritu Santo, si nosotros lo apagamos, si nosotros lo enojamos, si le mentimos, si le tentamos, si le resistimos, lo siguiente va a ser blasfemar contra él. Esos son los siete aspectos que podemos entender que dice la palabra, ¿ya? Entonces, cuando una iglesia empieza en esa involución, Ujú. lo que va a suceder, ¿sí? Es que al perder su relación con el Espíritu de verdad, pues va a empezar a entrar lo otro. ¿Y qué es lo otro? Lo contrario, entonces va a entrar el espíritu de mentira, el engañador. Y ahí es donde toma fuerza segunda de Tesalonicenses capítulo 2 porque hay una agenda también preparada por parte del enemigo para que llegue ese evento que marca, dice que la venida del Señor no vendrá sin que antes suceda ese gran evento que es la gran apostasía o la apostasía generalizada. Y cuando se habla de apostasía generalizada, se habla de creyentes que en algún momento confesaron, que creyeron con todo su corazón, que fueron parte del cuerpo de Cristo, pero que empezaron a vivir este proceso de involución, empezaron a alejarse, 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 y después van a tomar las cosas del Señor como ridículas, a contradecirse, van a volver opositores porque es la agenda del enemigo para este tiempo también. Entonces, yo creo que si nosotros permanecemos, continuamos, cuidamos una buena relación con el Espíritu de verdad, que es el que nos va a llevar a decir, Abba Padre, creo que nosotros vamos a poder dilucidar estos temas Mira, con cierto entendimiento que no venga del hombre, sino de un entendimiento que venga de lo alto. sí, y te iba a hacer esa pregunta de que cómo puedo hacerle yo para, o sea, bueno, el que nos está escuchando, si dice, ¿y cómo puedo hacer para yo no caer en ese espíritu de error o en la mentira o no caer en creer en la mentira y que no vaya yo a ser el que vaya a ser en este tiempo engañado? O sea, ¿cómo puedo yo? Y ahorita hablabas acerca de perseverar. eh, ¿Me recuerdas? Y creo que hay un punto también importante en lo que acabas de decir, disculpa que te interrumpa un poquito. Fíjate que lo menciona también en las cartas del apóstol Pablo, la actitud que tenían los bereanos. Sí. Creo que eso es fundamental en este proceso de crecimiento, porque el Señor desea que lleguemos a la estatura del varón perfecto, lleguemos al crecimiento en el conocimiento del Hijo. Creo que el escudriñar, no quedarnos simplemente con lo que nos dicen, sino nosotros avanzar en la búsqueda de la palabra, que cada enseñanza nosotros podamos ir y corroborar en las escrituras con lo que se nos está diciendo. Y qué lindo porque concuerdan mucho con el podcast anterior, precisamente acerca de lo que es el conocimiento de la palabra. Em, por qué Jesús habló? Miren, bueno, una de las cosas que nosotros debemos de guiarnos es obviamente todo lo que Jesús vino a plantar y como decías, ¿verdad? Él vino cierto tiempo, hizo su ministerio. Y cuando Él asciende nos deja el Espíritu Santo, pero no porque ya haya terminado su obra, porque la obra de Jesucristo termina y más bien empieza en la iglesia a una transformación, ¿verdad? De las personas que es a través de Jesucristo. Entonces, pero nos deja al Espíritu Santo. Pero algo que debemos de tomar en cuenta es que si Jesús lo dijo, o sea, eso es verdad. Amén. Punto, ¿verdad? Amén. Entonces, Absoluto. ¿por qué crees tú por qué podríamos decir que Jesús habló tanto acerca del fin? Y estamos hablando de hace 2000 años. Sí. Bueno, sí, es muy interesante la pregunta, muy interesante el punto. Hubo dos temas que el Señor les habló bastante, bastante, y fue una temática que tocó mucho con ellos y es el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Ajá. Él les habló mucho del acercamiento del reino de los cielos
Pero sí, también vemos ya en Mateo capítulo, creo que es capítulo 26 si no estoy mal, 24. Cuatro. A ver, miremos por acá, para no ir a cometer una... Capítulo 24, Mateo capítulo 24, hablando con sus discípulos, ella empieza a hablarles muy fuertemente, de acuerdo por las preguntas que ellos también le estaban haciendo. ¿Cuándo irán a acontecer estas cosas? Entonces él empieza a explicarles acerca del final de los tiempos. Eh, yo creo que el Señor trataba de que ellos fueran integrales. Y eso es lo que nosotros debemos buscar también dentro de una vida como creyentes, ser integrales. A veces las personas puede ser que nos enfoquemos en ciertos temas y como que nos vamos como quedando allí. Como que se nos va, por ejemplo, por colocar un ejemplo, digámoslo, eh, es muy lindo hablar de la santidad, es muy importante, es muy bueno hablar de la prosperidad y también es bueno hablar de la prosperidad material, Sí. porque ¿quién de nosotros no desea una bendición material? Todo, ¿cierto? Es Pero bíblico. es muy importante hablar primero de la prosperidad del alma, la prosperidad que necesitamos antes de tener lo otro, ¿cierto? Sí. O sea, nosotros necesitamos un crecimiento integral, que cuando el Señor venga nos encuentre a nosotros irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Nosotros necesitamos conocer temas como los turnos de resurrección, ¿sí? ¿Por qué? O sea, como que debe haber una enseñanza integral, que nosotros podamos tener un conocimiento amplio y a la vez profundo de cada uno de los aspectos que la palabra nos plantea. Entonces, yo creo que el Señor quiso despertar en ellos ese interés, aunque muchas veces les habló de cosas que después ellos como que Ya. no les daba el 20, no despertaban todavía y el Señor volvía y les hablaba porque como que todavía tenían ese tipo de adormecimiento, no habían caído esas vendas. Ujú. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una bendición grande que tenemos a nuestro apóstol que nos habla de estos temas. Tenemos a nuestro apóstol general también, estoy hablando de nuestro apóstol Fernando Campos, nos habla de estos temas, nuestro apóstol general que tiene un programa exclusivo para hablar acerca de estos temas. Entonces nos ayuda a que nosotros tengamos ese bagaje integral, que podamos manejar tanto Génesis, sus inicios, Abraham como en el padre de la fe y todo lo que viene de allí, hasta que podamos tocar aspectos tan profundos como es la caída de la gran ramera, Wow. ¿sí? De Babilonia. Y todos estos aspectos nos van a ayudar a tener ese bagaje integral. Sí, fíjate que cuando Jesús, algo que a mí me pegó mucho acerca precisamente lo que hablabas de cuando estaban con los discípulos y habían muchas cosas que ellos no les entendían, cuando Él les dice precisamente aquí en Mateo, no les corresponde a ustedes, fíjense lo que se entiende, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones, se usa esa versión. Saber los tiempos y las estaciones, las temporadas, el momento, los eventos. Y después también, porque uno de los libros que está muy ligado al Apocalipsis es Daniel. Si usted no lo ha leído, léalo, léalo. Si usted va a decir, ay, es que no le entiendo, el Espíritu Santo le va a dar a entender de acuerdo a lo que su espíritu necesita entender. Así que léalo, está muy interesante y entonces va a poder entender Apocalipsis. En Daniel me parece algo muy, muy interesante cuando le dice, y le enseñó varias cosas, dice, y guarda estas cosas hasta el fin, hasta el momento. O sea, hubo cosas que fueron guardadas en ese momento. Estamos hablando de Daniel, que fue antes de Jesús. Y Jesús dijo, a ustedes no les corresponde. Y entonces eso me da a pensar que
ahorita estamos hablando 2026 en el calendario gregoriano, pero ya estamos hablando de 5.700 si hablamos de exactamente como el calendario judío, ¿verdad? 5.000, si no estoy equivocada, 5.700 y algo que están viviendo no, vamos a buscarlo porque no me quiero equivocar, ahorita les digo, en el 5.700. Bueno, ahorita les saco. ¿Qué año estamos en calendario judío? 5.786. Entonces, antes de eso, fue Daniel y dijo, guarda esto, ¿verdad? Bueno, no, el 5.786 no, estoy hablando de Jesús, vino, estamos contando 2026 técnicamente, ¿verdad? El calendario gregoriano, antes del 2000, guardan estas cosas. Y entonces se guardaron estas cosas para los últimos tiempos. Y entonces ahora que estamos nosotros en los últimos tiempos, ¿será que nos corresponde a nosotros saber? Sí, definitivamente, definitivamente estamos en el tercer día, ¿cierto? En el amanecer del tercer día, estamos empezando este tercer milenio, ¿sí? Eh, bueno, importante. Creo que mm, hay varias cosas ahí que nos tocaría pedirle al Señor que nos revele y que nos las como vaya acomodando. Es que lo interesante de esto es que cada cosa que nosotros estudiamos no se trata de forzar la enseñanza, Claro. se trata de pedirle al Señor que nos revele para que cuando entra la enseñanza a través de la revelación, esa enseñanza permanece. Y ahí es donde nosotros nos vamos afianzando y vamos conociendo los planes del Señor, ¿sí? Pero sí, estamos en ese amanecer del tercer día, eh, y ya los eventos se van acomodando demasiado, demasiado. Es que básicamente nosotros lo que tendríamos que analizar, estar constantemente analizando, sería los 7 escenarios, Ujú. ¿sí? Para saber qué tanto se está acercando la situación. Sí, Porque es muy fácil a veces, digámoslo, un escenario solo, por ejemplo, el escenario tierra, ¿sí? El escenario tierra, digámoslo, dice, no, pero es que los terremotos, sí. los huracanes, ¿sí? Mira el huracán que hubo, el terremoto, lo que acaba de pasar en Venezuela, este huracán que se vino ahorita, el calentamiento global, bueno. El fenómeno que estamos viendo ahorita, que es el fenómeno del Niño, que es un proceso un tiempo de sequía muy grande en ciertas regiones del planeta, los incendios. Entonces podríamos llegar a decir que debido a esto, estamos cerca, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, es un parámetro, pero cuando ya nosotros tomamos los 7 parámetros que hay, ya la cosa cambia porque nos da una idea más grande, una idea más completa. Entonces, si nosotros analizamos los 7 aspectos que aparecen ahí, es interesante, por aquí también los tengo. Me gusta porque a veces uno cuando va escribiendo, uno recuerda muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el escenario Babilonia, ¿ya? Es un escenario que hay que estar analizando también. ¿Cómo se está moviendo? Porque recordemos que Babilonia significa confusión religiosa y es una entidad. No solamente aparece como la Babilonia política, la Babilonia religiosa, la Babilonia ancestral, la histórica, la bélica, la geográfica, sino hay que tener el concepto de que es una entidad opositora a la obra de Dios, ¿ya? Sí. Entonces podemos mirar hasta dónde está entrando Babilonia, hasta dónde, cuánto se está moviendo Babilonia y coloquémoslo en este aspecto, ¿cuánto está entrando Babilonia aún dentro de la iglesia? Wow. ¿Qué tanto se está babilonizando la iglesia? ¿Con cuántas fiestas paganas se está involucrando la iglesia sin darse cuenta
y que está perdiendo su santidad. Y la palabra dice, de Dios dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? Entonces, es interesante porque al solamente analizamos Babilonia y luego ya nos metemos en lo que está sucediendo en el contexto hombre. Ujú, Ese es otro tema interesante, porque resulta de que hay muchas corrientes que están bajándole, digámoslo, lo ha explicado el apóstol de una forma muy linda. El apóstol lo ha explicado que hubo un tiempo en el que, digámoslo, había un machismo. ujú. Esa era la parte del péndulo que estaba en este lado, ¿sí? A ver, coloco la mano acá para que sea que no salga. Acá, ese era el machismo de antes, pues el machismo bruto, el hombre cavernario, ¿sí? Y entonces, hoy en día, pues se ha levantado un feminismo atacando ese machismo, pero el hombre, en un proceso de desequilibrio, como que ha tratado de irse hacia el otro extremo. Ujú. Entonces se pierde. Entonces el hombre, la masculinidad del hombre ha estado en ataque durante mucho tiempo para que el hombre no sea cabeza. Sí, Entonces todo esto que viene de la ideología de género, todo esto que ha entrado de cómo se ha socavado la masculinidad y todo esto, es un trabajo también del enemigo para hacer daño. sí. Y que está entrando en las escuelas y que está entrando en la mente, en el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes desde muy temprana edad. Ujú. Entonces, ese es un ataque también a la, al hombre como tal, ¿cierto? Al Escenarios, escenario hombre. sí. Y así podríamos seguir analizando algunos otros escenarios, pero quiero dejarte hablar un poquito también. Sí, sí. No, y bien interesante porque, bueno, hay tanto que escudriñar y que aprender, pero digo yo, una persona, por ejemplo, no creyente o una persona que, sí, una persona no creyente, ¿verdad? Cuando uno le habla de Cristo y le habla, por ejemplo, ahorita, pues lo que uno más usa es el decir, pues los tiempos están difíciles. Estamos viviendo tiempos ya de los últimos tiempos y eso está profetizado. Y usamos hasta una forma de evangelizar, ¿verdad? Decir, mire, ya no queda tiempo, usted necesita. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de persuadir a la persona, pero si esa persona sale, o sea, nosotros queremos, ¿verdad? Persuadirlo, decirle lo que tú decías de que era el Apocalipsis, dice, pero si la persona dice, y bueno, ¿y si todo eso fue inventado por la iglesia? Dice, para controlar a la gente. Sí, definitivamente que va a haber opositores, va a haber detractores, o sea, eso nunca se va a acabar. O sea, yo pienso que nosotros nos movemos en un plano y el Señor lo colocó de una forma muy linda, nos movemos alrededor de la cizaña. Hay trigo y hay cizaña, definitivamente, y me van a tener que perdonar los que escuchan, ¿sí? Pero es una parábola muy preciosa, muy impresionante que nos enseñó nuestro Señor, y la cizaña crece juntamente con el trigo, ¿sí? Y la cizaña fue sembrada por el enemigo, y el enemigo es el opositor de la obra del Señor. El enemigo va a tratar de cancelar, Ujú, así sean las enseñanzas más lindas de la cruz, la enseñanza de la justificación, la enseñanza de la redención, lo que es el llamamiento, lo que son los escogidos, todas las enseñanzas va a tratar de ridiculizarlas. Ese es su trabajo. O ujú, sea, y definitivamente hay gente, digámoslo, y es un tema un poquito profundo, ujú. eh, digámoslo, hay gente que es optativa de la salvación, ¿ya? O sea, hay gente que va a escuchar el mensaje y va a decir, esto me hace clic, esto me gusta, esto lo entiendo, esto era lo que yo necesitaba, esto es lo que me va a sacar, o sea, como que entienden que ese es su flotador, ¿sí? Sí. Lo que lo va a llevar a una vida diferente, lo que lo va a sacar de ahí, mientras que hay otro tipo de gente, como el hombre en la cruz del Calvario, el que estaba al otro lado, que aunque estén hundiéndose, aunque estén crucificados, van Optar a no. menospreciar Sí. la palabra del Señor.
sí, la van a cancelar, van a blasfemar. Mientras que el otro estaba en el problema tan grande y el otro sí dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés allá. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ¿sí? Entonces, quisiéramos que no fuera así, pero la verdad, siempre va a haber esa oposición, sí, es siempre. cierto. Y, por ejemplo, otra de las preguntas de que una persona puede hacer es de que si Dios sabe cuándo es el fin, ¿por qué no simplemente nos dice la fecha? Sí, bueno, la palabra de Dios lo dice en una parábola, casualmente en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Él dice que si el ladrón supiera, pues si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, se prepararía con un bate de béisbol. No lo estoy parafraseando. Sí, sí, Se prepararía y estaría listo para defenderse del ladrón, ¿cierto? Dice el Señor, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Va a sí, ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, el Señor lo que desea es que nosotros estemos preparados todo el tiempo, que seamos como ese buen siervo fiel que está dando alimento a tiempo y afuera de tiempo, que está haciendo la obra del Señor, ¿sí? Es muy fácil prepararse en los últimos días, ya, bueno, ya el Señor ya casi viene en una semana, ya me cansé de pecar, he pecado por un lado y por otro, y ya no sé ni qué más pecar, pero como ya el Señor viene en una semana, entonces ahora sí me voy a meter a la iglesia estos 3 días, 4 días, o el último día para ver si me gano ese privilegio de estar en la presencia del Señor. No, yo creo que ese es un juego sucio que le estaríamos haciendo al Señor cuando Él lo que quiere es entrar en nuestros corazones y hacer de ellos un altar donde Él pueda reinar, donde pueda gobernar y que nosotros desde muy temprana edad, desafortunadamente muchos llegamos a una edad adulta, pero desde muy temprana edad seamos templos del Espíritu Santo. sí. Entonces, creo que es parte del proceso que el Señor desea. Claro, y bueno, pues hablando del arrebatamiento, ¿verdad? Que uno de los temas de los últimos tiempos, o sea, el principal diría yo, y de ahí basar todo lo que es los últimos tiempos, pero porque el fin es precisamente eso, el arrebatamiento, y muchos lo tachan como una doctrina inventada recientemente, incluso creo que en algún lugar leí donde decía, pero si eso, o alguien me lo estaba refutando en un comentario me decía, pero si el arrebatamiento, eso es algo nuevo, lo escribieron en los 1500 y me tuve que ir a un poquito a la historia para ver de dónde había sacado, o sea, de dónde sacaba esa información de que fuera de los 1500. Pero realmente eso está incluso desde el Antiguo Testamento, porque vemos muchas cosas que son simbólicas y parafraseadas y como que nos van mostrando lo que es la salida, ¿verdad? Del mundo, que viene como simplemente con la salida de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel saliendo de Egipto, pasado el mar y todo eso, todo eso representa lo que es el arrebatamiento. Eso es lo lindo de la palabra que podemos encontrar. Cosas en el Antiguo Testamento que son del Nuevo Testamento y que son de lo que se va a vivir. Entonces, por ejemplo, de una persona que dice, ¿verdad? El arrebatamiento es algo inventado recientemente. ¿Cómo le respondemos? Fíjate que es muy interesante porque no sé si sabías que la doctrina, la enseñanza del arrebatamiento fue parte de las enseñanzas de digámoslo, de los padres católicos, por decirlo así, ¿sí? De los primeros. Primero. Creo que no sé si fue San Agustín o fue uno de ellos que abordó la enseñanza del arrebatamiento y por ese tiempo se enseñó dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? La enseñanza se perdió, ellos la dejaron de lado. Ahora, la pregunta es, ¿qué lo llevó a él a desarrollar esta enseñanza? ¿Por qué? Bueno, quizás de alguna manera tenía una bonita relación con el Espíritu Santo y le fue revelando a través de la palabra el plan de Dios. Ahora, ¿por qué se fue, a ver, la palabra sería desvaneciendo la enseñanza? Yo pienso que una de las cosas que sucede ahí
y que tiene que ver mucho de pronto con la vida también del rey Saúl, ¿sí? Es que cuando, cuando la iglesia quiere agradar al hombre, Mm, cuando la iglesia entra en un plano humanista, porque lo que hizo Saúl fue, sí. quiso agradar a su ejército. Es que ellos me dijeron que no quemáramos todo, que no destruyéramos todo, que mejor se lo ofreciéramos al Jehová. Entonces yo les obedecí, ¿sí? Entonces la obediencia se pierde producto de eso, de un humanismo. Wow. Entonces la iglesia lo descubre a un tiempo temprano, pero la enseñanza se va disolviendo producto de un humanismo que entra y es ese deseo de agradar al hombre, de sacar a Cristo como centro y meter a la comodidad del hombre, darle una enseñanza cómoda. Sí. Entonces yo pienso que ahí se empezó a perder, ¿sí? Eh, Claro, y Quizás lo en que el Antiguo Testamento, pues sí, tú mencionas que allí nos habla, cuando el pueblo sale de Egipto, nos habla de una salida. Yo creo, recuerdo que hace unos días el apóstol enseñó acerca de las salidas, la salida de Arán, la ujú, salida de Ur, la salida de Arán, la salida de Egipto. Son como 6 salidas, algo así. Es un tema muy interesante y de esa manera él nos refrescó ese punto que nos habla de la salida de la iglesia, ujú, ¿ya? Eh, Creo que no recuerdo mucho el tema, pero valdría la pena analizarlo, valdría la pena revisarlo para ver cómo él nos va llevando en esa dirección. sí. Y vamos a meternos ahorita en una pregunta, la pregunta controversial, ¿verdad? Con la que iniciamos, Vamos con ella, vamos, vamos con todo. la respuesta, porque si eso es lo que están buscando. ¿La iglesia va a pasar la tribulación? Interesante punto. Es que este punto, fíjate que cada una de las preguntas son muy profundas. Eh, Esperamos en Dios que la gente que mire el programa eh, lo pueda digerir, lo pueda asimilar bien. Mire, eh, hay una iglesia mirando, tenemos que mirar varias figuras, ¿sí? Pero bueno, quizá no me voy a meter tanto en las figuras, quizá miremoslo así. Miremos, la iglesia que alcanza la estatura, Ujú, la iglesia que se prepara, la iglesia que va pasando así como en Cantar de los Cantares, ¿sí? La que es llevada en la litera de Salomón, que la rodean los 60 valientes que llevan la espada pegada al muslo, ¿cierto? sí, Esa es la iglesia que alcanza el grado de madurez y que es llevada, ¿sí? Es la iglesia que tiene las lámparas, tiene el aceite en la lámpara, ¿sí? No se queda dormida, tiene aceite. Claro que ahí la figura es un poquito complicada porque el novio ya viene casado y estas entran en las bodas, pero entraron, ¿sí? sí, claro. Bueno, esa figura démosla por ahí por ahora para no enredar un poco las cosas. El caso es que esa iglesia que alcanza la madurez, que alcanza la estatura, es una iglesia que experimenta el rapto, experimenta su apocalipsis. A una iglesia que no alcanza la estatura, una iglesia que, digámoslo, cree parcialmente en la palabra de Dios. No es una iglesia caliente, no es una iglesia como la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, que dice que aunque no tiene mucha fuerza, ¿sí? Eh, Esa iglesia, por guardar la palabra de la paciencia, esa iglesia no vive el periodo de la tribulación, esa iglesia es llevada, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que vemos ahí, hay 6 iglesias que no dan la estatura. Sí. Esas 6 iglesias, pues no sabemos que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a llegar a ser Filadelfia, Sí. ¿sí? Pero esas 6 iglesias sí pasan el periodo de la tribulación.
¿ya? sí, Que es un periodo donde se tienen que definir, donde van a tener que, digámoslo, pelear por su salvación, ¿ya? Eh, los que perseveren hasta el final serán salvos, dice ahí, dice así, ¿sí? Dice, entonces, van a pasar ese periodo, ¿sí? Ahí podríamos meterle una temática un poco, pero un poco más profunda y más complicada, porque, o sea, porque estos serían salvos como por el juego, ¿ya? Por el juego, y ahí aparecen los días de Lot, sí, como en los días de Lot, ¿sí? Que fue salvo por el fuego, porque Sodoma y Gomorra fueron quemados, pero ellos sí salieron de allí, sí, ¿ya? sí. Entonces, esa es otra temática, otro punto bien Yo creo interesante. que por eso hay la confusión, ¿verdad? Acerca de que si la iglesia pasa, sí tienen que pasar, porque precisamente se confunden en de que el que persevere hasta el fin, o sea, piensa, al fin de la tribulación, tienen que perseverar. Y yo recuerdo, mira, yo nací dentro de la iglesia. Y yo me acuerdo que nos ponían, estábamos chiquitos y nos ponían la película de la tribulación. Ajá, sí, sí, yo Ponían me la vi también. las canciones de Marino, Ajá, canción de Marino donde él dice, ¿verdad?, acerca del arrebatamiento y que la madre está llorando por el hijo y que todos, y entonces es lo que se imaginaba uno. Y conforme uno va estudiando la palabra, va aprendiendo y va aprendiendo a interpretarla a través del Espíritu Santo, que obviamente que es el que da la revelación, pero va aprendiendo también a escudriñarla y a ver, por ejemplo, hablando de las 7 iglesias, yo veo ahí 7 condiciones diferentes de personas. Hay quienes están como cierta, la iglesia de Tiatira, la iglesia de la Odisea, y cada una de ellas. La que se va es la de la Filadelfia, pero esa es la que se convierte en la novia. Y, amén, y, y la que se va arrebatada, no arrebatada porque todos vamos a ser arrebatados, dice la palabra. Todos seremos arrebatados. Todos los que hemos creído en Cristo, que estamos vivos, que creemos en Cristo Jesús, que le hemos sí, aceptado en nuestro corazón, vamos a ser arrebatados un poquito después de los muertos en Cristo. Se arrebatan los muertos en Cristo primero y luego nosotros, los que estemos vivos, dice Pablo. sí, Entonces, pero ahí es la confusión, porque dice que nos llevan al bimá de Cristo, que es el tribunal de Jesús, diciendo, poniéndose él como abogado y diciendo, oh no, mira, aquí dice que tal persona, o sea, cada uno va a ir pasando y aquí dice que él hizo esto, sí, pero él me pidió perdón y yo lo perdoné y entonces eso ya no se le cuenta. Ah, muy bien. Pero resulta, o sea, si está a cuentas, y esa es la manera de santificarse, ponerse a cuentas con el Señor todos los días. amén, Porque si pasa un día, imagínese usted que ayer lunes, ¿verdad? Se levantó, oró al Señor y todo, y le fue mal en su trabajo. Tan mal que usted salió tal vez con pensamientos o hasta acciones que no le agradan al Señor. Estoy hablando de cometiendo un pecado por causa de lo cómo le fue en el día. Si usted llegó la noche y llega a su casa y le presentan problemas, mire el escenario, le presentan problemas, todo dice, y está todo lleno de situaciones y problemas y todo, y le vence el cansancio. Y usted cometió pecado porque, no sé, las reacciones que usted haya tenido por causa de toda esa situación, que son válidas porque a todos nos pasan con situaciones. Entonces, no estoy diciendo que no nos vayan a pasar, sino que nos van a pasar, pero ¿qué tenemos que hacer con ellas? Fíjese cómo el escenario de cómo va a estar usted. Y entonces se queda dormido y no se puso a cuentas con el Señor. No pidió perdón. No dijo, aquí, Señor, mira, perdóname, la regué en esto y no se lavó en ese momento. Usted se va a dormir
Y resulta, porque como dice, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa que muchos se confunden cuando dice, como ladrón en la noche, ah, es que va a venir en la noche, dice, ¿verdad? No, no importa la hora del día que vaya a venir, pero Amén. sino que resulta que usted se levanta al otro día porque se quedó bien dormido y ya no le despertó la alarma que tenía que levantarse cuando usted lo pone para orar antes de irse a trabajar y se va a trabajar. Y entonces ese día que es hoy, por decir, resulta ser el arrebatamiento. Usted tuvo algo que no lavó y ese es el detalle. Algo que no quedó inconcluso. Y unos podrán decir, oye, pero es que ¿cómo es posible que por una cosita resulta que... Pero es que esa es la situación, que nosotros debemos de estarnos debemos de estarnos lavando constantemente. Y entonces, si usted no se santificó, no sé, hay algo que ahí quedó, pero mire, uno puede decir, es que se me fue, se me pasó, pero cuando ya se convierte en una constante y usted no se lava, entonces va a tener, dice la palabra, que regresar a lavar sus vestiduras. Y entonces ahí vemos dos iglesias, o sea, dos, una que sí logra ser novia porque sí se puso a cuentas, no porque fuera perfecta, sino que fue perfeccionada por causa del lavamiento de la sangre que estuvo constantemente. Y entonces santifica y entonces es la que se queda ahí arriba. La otra dice que va a ser regresada y es lo que representa la mujer de Apocalipsis 12, aquella que va a tener que ser ayudada a pasar la tribulación y a lavar sus vestiduras. Ahora, dentro de esa iglesia están las otras seis. O sea, de ese montón que se va a regresar porque no se lavó. Ahí están las otras seis. Unas van a ser por causa del que vayan a ser decapitados, otros van a lograr hasta aguantarse hasta el fin, y ahí van a ser todas o las otras iglesias. Y entonces vemos de que sí hay una iglesia que pasa la tribulación. ¿Cuánto tiempo de la tribulación? Pueden ser 3 años y medio, de los 3 años y medio a los 7. En ese periodo es donde a usted se lo pueden llevar. Y se lo van a llevar pues, de diferente manera, porque, Y dice que muchos van a morir. exacto, es que a eso es lo que voy. Y muchos van a ser, ¿por qué? Porque ya no van a poder ser marcados. No van a poder ser marcados porque ya fueron marcados con la tau de Cristo, con la marca de Cristo en el momento que reciben a Jesucristo, pero no fueron hallados completamente limpios. Lavar las vestiduras es venir a pasar la tribulación y entonces a los 3 años y medio que empieza la persecución, porque los primeros 3 años y medio van a ser paz, o sea, van a ser tranquilidad y todo bien, el mundo va a empezar a correr, de acuerdo, obviamente ya va a salir el anticristo, va a salir todo lo que va a ser políticamente, y entonces en los 3 años y medio ya empieza la persecución a darse a conocer. Y ahí es donde está la iglesia que se regresó a cuando se va a ir. Yo les decía a mis hijas cuando estaban chicas y verdad que ahí como que estaban portándose mal, yo les decía, miren, un día les dije, yo les tengo que contar qué es lo que tienen que hacer si ustedes se llegan a quedar a la tribulación. ¿Por qué nos dices eso? Porque yo no sé, le digo, cada quien, ustedes ya están grandes, tenían unos 14 años. Y le digo, ya están grandes, ya ustedes, ya no es por lo que nosotros ya les enseñamos. Ya no es por lo que si nosotros nos vamos, ustedes, por lo que ustedes hagan. Y entonces, ya saben ustedes qué van a hacer. Le digo, miren, le digo, aquí hay, porque siempre me ha gustado tener cosas así por si pasa algún desastre o algo, tener comida y cosas de primeros auxilios y todo eso. Le digo, aquí hay comida, aquí hay agua, aquí hay esto, por si ustedes tienen que saber, si hay dinero, si hay qué cosa. No, pero ¿por qué nos dices? No nos queremos quedar, decían ellos, no nos queremos venir a eso. Le digo, pues entonces pónganse ustedes a cuentas. Entonces yo les decía, miren, si ustedes llegan a vivir en este tiempo, o sea, llegan a estar, les recomiendo
que a los 3 años y medio, cuando empiece la persecución, se dejen, porque de esa manera se van a ir más rápido, ¿verdad? Mami, pero ¿cómo los hacía? Así las se ponían, ¿verdad? Y le digo, no, hombre, es que ustedes deben de estarse a cuentas todos los días. O sea, es realmente lo que se va a vivir, no lo podemos describir. No lo podemos describir. Y no es para meter miedo, sino más bien para decir, pues, ¿para qué voy a tener que pasar eso si tengo la oportunidad de irme con el Señor, de ser Sí, novia? Y entonces ese es el detalle de que si va a pasar la iglesia, va a haber un grupo que sí lo va a pasar, pero va a haber otro que es el que se va a ir a las bodas del Cordero. definitivamente. Y eso me habla a mí de cuidarnos. O sea, es que las acechanzas contra el creyente son fuertes cada día. O Ujú. sea, hay que entenderlo. Una mosca pequeña hace perder el perfume del perfumista, dice. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar muy alertas, tenemos que cuidar nuestro proceso, ser celosos de nuestro proceso de bendición. El enemigo es astuto y el enemigo, esa era una preocupación apostólica, va a tratar de infiltrarse en la iglesia así como la serpiente se infiltró en el huerto, ¿ya? Va a tratar de activar nuevamente la carne, va a tratar de entrar como Jezabel, con una profecía, como una profeta, usurpando privilegios, usurpando ministerios, va a tratar de contaminar. Ahí dice la palabra que creo que está en la iglesia de Tiatira, donde dice que ella prácticamente hizo fornicar a los siervos, ¿sí? Entonces, creo que la invitación día a día es a estar muy, muy cuidadosos, muy alertas, de cuidar nuestras vestiduras, de no dejarlas manchar, de si algo surge en nuestro corazón, como tú nos decías, tratar de sacarlo lo más pronto posible, porque es que el problema es que a veces cuando la copa se va llenando de cosas que contaminan, al final las acciones que la persona hace, pues están directamente relacionadas con lo que esa copa tiene. Si Sí. la copa se ha estado ensuciando, 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 pues al final va a terminar haciendo acciones directamente proporcionales a esa suciedad que tiene. Pero si la persona no pierde su relación con el Señor, si se está limpiando constantemente, si tiene esa búsqueda, aunque le vaya mal, aunque se equivoque, aunque resbale, porque la palabra de Dios también dice que 7 veces, 7 veces cae el justo y que se levanta nuevamente porque el Señor lo fortalece. Entonces, aunque pasen esas cosas, pues Él vuelve y se levanta, ¿sí? eh, Confiesa su pecado, sabe que tiene un mediador precioso que es nuestro Señor Jesucristo, llega al mediador, le entrega ese pecado y le dice, bueno, Señor, aquí definitivamente la regué, Señor, perdóname, no sé por qué, quizás no había limpiado mi corazón y por eso hablé así o por eso actué así, pero pues sígueme ayudando, Señor, a terminar bien mi proceso y que el espíritu de poder siga operando en mi vida para terminar bien mi carrera. Sí, y ese es yo creo que el mensaje principal, ¿verdad? De que si tú estás con esa incógnita de decir, bueno, ¿cómo puedo saber si soy realmente salvo? Si voy a poder, si me voy a ir, si, ¿cómo tengo esa certeza? Y estaba buscando aquí en Romanos 10:9. Dice la palabra, dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Entonces lo que tienes que hacer es confesar que Jesús es Dios. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es necesaria una confesión de que Jesús es Dios y de que Él vino a morir por nuestros pecados, por tus pecados, y que Él fue levantado de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y con esta confesión tú ya puedes tener asegurada la salvación y empezar entonces a la santificación que te va a llevar a ser novia.
¿verdad? Un mensaje que Sí, quieras darle a alguien que tal vez está luchando o que aceptó en algún momento, ¿verdad? De su vida, de niño, tal vez de joven y que se ha alejado y que pues ahorita pues el Señor, el Espíritu Santo le está confrontando y diciendo, es tiempo de que te regreses a casa. sí, lo que yo puedo ver es que eh, el, el pasaje, el pasaje es muy bonito y quizás lo que yo trataría de explicar un poquito respecto al pasaje es la fuerza de la palabra confesar. Ujú, Si tú confiesas con tu boca, ¿sí? Resulta que, ¿qué fuerza tiene la palabra ahí? Porque mira, alguien puede confesar, pero basado en emoción, mm, ¿sí? Alguien puede confesar por una motivación no adecuada. Entonces, si la persona verdaderamente, por eso el pasaje habla del corazón, si la persona verdaderamente tiene en el corazón una palabra firme de quién es, o sea, así como el apóstol Pablo cuando cae, Señor, ¿qué quieres que haga? Señora, ¿sí? O sea, él ahí fue su proceso, ahí fue su cambio. Entonces, si la persona verdaderamente, esa palabra sale como una palabra fiel, como una palabra verdadera, esa persona es salva, es salva. Pero si la palabra no sale con la fuerza que tiene que ser, porque digámoslo, dentro de ese corazón hay una maraña de cosas y él está ahí en la iglesia porque acá hay una chica que le gusta y acá hay y, el, pa- y este hermano me va a dar trabajo y este de acá me va a prestar dinero y este me va a vender un carro y este me va a permitir vivir en su casa unos días mientras me acomodo. Entonces, esa palabra es una palabra muy liviana, que no acerca a esa persona verdaderamente al reino, no lo mete en el reino, no le permite participar de ese precioso regalo de la gracia que es la salvación, ¿sí? Así lo veo yo. sí, Entonces, pues lo que tenemos que recalcarle de pronto a la gente es que es un tiempo de agarrar firmeza, ujú, que es un tiempo de tomar fuerza a nivel espiritual, de decirle, Señor, Señor, si ves que estoy tibio, sé que he perdido mi fuerza, Señor, ayúdame, Señor, no quiero quedarme, no quiero, quiero ser parte de esa iglesia que se va contigo, quiero ser parte de esa iglesia que ha guardado la palabra de la paciencia, que ha creído en ti, que aunque ha luchado, aunque tiene, porque esa iglesia tiene, fíjate que esa iglesia tiene pocas fuerzas. sí, 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 ujú, aunque he tenido pocas fuerzas, Señor, aquí estoy, Señor, por favor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi casa. ajá, Entonces, creo que es un tiempo para estar en comunión con el Señor y buscarle y recibir la palabra de los atalayas que Dios ha puesto, que es una trompeta que nos está alertando día a día de las cosas que vienen, no desecharlas, saber que no estamos hablando cosas al aire, que son cosas que han sido estudiadas bajo la lupa, bajo la luz de la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo, y que nos ayudan a verla de una forma más clara cuando analizamos los 7 escenarios sí. y vemos cómo todo se va acomodando. Sí, fíjate que, bueno, ya que hemos hablado de las iglesias, solo para no dejarlos así de que, bueno, y cómo sé qué iglesia soy, en qué posición estoy, para poder ser la iglesia que realmente llega a las bodas del Cordero. Rapidísimo, dice, Éfeso es la iglesia que perdió su primer amor. Hay mucha Amén. que ha perdido el primer amor. Se enamoró del Señor en su juventud, pero en el transcurso de su vida se perdió y ya no quiso, ya no quiso. El problema es de que habían perdido el amor por Cristo, dice. La otra, Esmirna, fíjate, aquí está la iglesia perseguida, o sea que ahí esa iglesia es la que va a ser del 3 años y medio al otros 3 años y medio, la perseguida. Ajá, Fíjate. Y es el problema es de que no recibe reprensión. Es la que cuando les predican, no voy a hablar
no voy a hablar de adulterio porque aquí hay muchos, ¿verdad? Que pues tienen eso y para que no se sientan aludidos y mejor vamos a hablarle de, oh, que Dios es amor y que a todos ama y a todos acepta y entonces no hay una reprensión. Eso es peligroso. La otra, sí, la del Pérgamo, me interrumpes si quieres decir algo acerca de alguna. Eh, Dice, la iglesia comprometida con el mundo. Hay muchos de que, o sea, hoy sí voy, no, tengo un compromiso, no voy a llegar a la iglesia porque, me invitaron a un cumpleaños y está más comprometida con el mundo que con Dios. Fíjate, este dice que el problema es de que toleraba las falsas doctrinas. sí, Eran tantas falsas enseñanzas, mezclas de fiestas paganas y cosas. ¿Por qué? Porque el mundo lo hace, el mundo los... sí. Y hay mucho... Yo Ajá, pienso que había perdido la capacidad de juzgar. O sea, perdió su capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo. ujú, Entonces, o sea, ¿cuándo se pierde la capacidad de juzgar? Cuando se deja de comer alimento sólido. wow. Entonces se entretienen con otro tipo de alimento y ya no comen el alimento sólido de la palabra. Entonces van dejando entrar cualquier otro tipo de doctrina. Sí, son fáciles de engañar. La Tiatira, la iglesia tolerante. Fíjate, dice, el problema era de que toleraban a Jezabel, como decías, y las falsas enseñanzas. Ahí vemos varios grupos y cómo el no, la importancia de saber palabra para que no seamos engañados. La iglesia de Sardis, la iglesia que parecía viva, o sea, era una apariencia, más no era verdadera. El problema de aquí era una apariencia de vida, pero muerte espiritual. eh, Hoy que venía del trabajo, le pregunté, estaba hablando yo con alguien y le dije, mira, y ahí, porque el Señor así me puso, ¿verdad? Algo que le estaba pasando físicamente, le dije, ¿cada cuándo tomas Santa Cena? Me dice, uy, dice, creo que en 3 años, solo una vez le habían dado Santa Cena en esa iglesia. Entonces hay una apariencia de vida, pero hay una muerte espiritual. Todo bonito, Amén. todo Y, bonito. y es muy bueno el punto, muy interesante lo que dices, porque cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nos da la oportunidad de tener ese juicio personal. El juicio del Espíritu Santo es un juicio personal y ese juicio nos lleva a que nosotros podamos sacar todo lo que esté muerto, todo. Entonces, si no sacamos eso, ahí va quedando. Sí. Ahí ese es el evaluarnos nosotros ahorita, el ponernos a cuentas con el Señor a través de la Santa Cena. La sexta, bueno, aquí menciona la del Filadelfia, que es la iglesia fiel, porque acuérdense que están los llamados, los escogidos y los fieles. Amén, Los fieles son los que se van a casar. amén. Hay muchos llamados y sí hay escogidos, pero el fiel, pero en esta, dice, la de la Filadelfia, dice, ella guardó la palabra, no negó el nombre de Cristo y perseveró. Es la más importante, dice, la fidelidad es más importante que el tamaño o el poder, fíjate. Y la otra es la Odisea, que es la iglesia tibia. Y como La que dice está la en la palabra, calle. sí, o sea, tibia ahí, que ni frío ni caliente, todo, o sea, no recibe, esta es autosuficiencia espiritual, o sea, está tibia. No, es que de veras, si nos ponemos a estudiar, hay mucho que estudiarle de las iglesias, pero lo que uno debe de analizarse con esto que acabamos de leer de estas iglesias, analícese si usted está tibio, si está tolerando, si está más en el mundo, más poniendo atención al mundo que a la iglesia, que a las cosas de Dios, si está siendo engañado, o sea, cada una de ellas, ¿en qué posición está usted para que se ponga a cuentas y entonces tome la posición de la iglesia fiel? Amén. Sí. Y fíjate que tú mencionaste algunas características interesantes, pero estaba estudiando un tema específicamente acerca de la apostasía. Mm, Me puse a analizar todos los puntos acerca de la apostasía, los tipos de apostasía, bueno, pero analizando la herejía.
¿sí? Eh, miraba una cantidad de cosas que hacen las iglesias que están dentro del plano de la herejía, Wow. y la herejía es el camino que se sigue hasta llegar a la apostasía. Primero está la herejía, luego está la blasfemia y Ajá. finalmente está la apostasía. ¿Qué es la hereje? Y, y ese tema, o sea, porque es un recorrido que se hace. Y por ejemplo, dentro de las herejías, mira, para que tengas una idea, agua aplicada, porque como dicen que el agua es la palabra de Dios, Ujú. entonces lavan a la gente con manguera, le colocan agua con manguera para lavarlo, supuestamente, O sea, creyendo de que eso va a tener un beneficio espiritual. literalmente, Literalmente, herejías que se llevan a cabo en iglesias. ¿Sí? Dice, cargar una silla con un propósito, dice que basado en el Salmo 1:1, cargan una silla, supuestamente lo hacen con un propósito de confesión y algunos lo hacen con un propósito de un acto profético, cargar una silla en hombros, imagínate. Otra, wow. venta de escobas Oh, sí, por, sí, súper. basados en el versículo de que la mujer barre la casa y para encontrar la dracma, venden escobas y supuestamente las venden ya como benditas, pues. Venta de chicles y golosinas con poder milagroso. Oh my gosh. Ejercicios aeróbicos cristianos, bailes típicos folclóricos, sexuales y lujuriosos dentro de las mismas iglesias. O sea, lo que leímos acerca de de las 7 iglesias es interesante, pero hay iglesias que han caído en esto, que ya están dentro de un plano de herejía y que van avanzando fuertemente, fuertemente, así, van a ser presa fácil para llegar hasta la apostasía. Entonces, definitivamente, pues esas iglesias, ahí sí no hay nada que se va a poder hacer allí. Sí, mira, te voy a leer un comentario que me pusieron en la página. No lo quise borrar porque, digo yo, a veces es más fácil borrar, ¿verdad? Los comentarios negativos que a uno le ponen y ya. Pero entonces no estamos enseñando, ¿verdad? Eh, en la página de la iglesia pusimos, pues ponemos segmentos, ¿verdad? Del servicio, y hay uno donde pues estamos danzando, ¿verdad? Estamos cantando y estamos danzando. Em, este video se hizo viral porque hay una niña muy especial, que es especial, que está ella con banderas y está danzando ahí, ¿verdad? Entonces empezó como que a viralizarse el video. Pero entonces mira, mira lo que me puso alguien. Primero, para empezar, dice, qué lástima que ya en las iglesias no hay cultos de oración. Ahora son show como lo que hacen, como los que hacían los profetas de Baal. Mucho brinco y gritos y nada de la presencia del Espíritu Santo, ya que en esas iglesias el Espíritu Santo se fue, es, es de orden, se fue el orden de reverencia hablando acerca de que estamos, y realmente, si tú ves el video, o sea, ni siquiera estamos brincando, estamos Ya lo danzando. sacaron de contexto para atacar, pues. Exacto. Entonces, porque ahorita estamos hablando de las herejías, ¿verdad? De cómo y cómo malinterpreta a alguien. Entonces, pues yo le puse, ¿verdad? Le contesté, mira, te invitábamos a que vengas a uno de estos eventos, porque no sé si es de aquí, de esta ciudad, etcétera, o y le dije, y lo invité, le dije, lo invité porque tengo también el servicio de oración. O sea, porque él decía, porque no hay oración. Ajá, Fue un pedacito, ¿verdad? Y ya le dije, por cierto, nuestros servicios de oración son tales días, te invitamos, etcétera. Me contesta, una iglesia que practica estas cosas está muerta en espíritu hasta la apostasía. Por eso me acordé. Entonces, ajá, esta persona está interpretando que la danza en la iglesia es una apostasía. Entonces, ajá. para poder aclarar, y ahorita que tú estabas mencionando, porque estabas estudiando acerca de la herejía que lleva a la apostasía, ¿nos puedes aclarar qué es apostasía para saber identificar qué es lo que realmente es, o sea, es y qué es lo que no es? Sí, buena pregunta, interesantísimo. Fíjate que, y créeme que eh,
el enemigo es astuto y el enemigo va a tratar de atacar. Primeramente abordando un poquito lo que te sucedió. El enemigo va a tratar de atacar y va a tratar de desanimar. Ujú. Es su estrategia y, y aunque lo que uno desea en la iglesia es que los niños dancen, Ah, que los niños le entreguen desde pequeños una adoración al Señor, aunque uno lo desea y siempre la danza está normada, pues, o sea, no es cualquier tipo de danza, es una danza normada, con una vestimenta adecuada, tratando de siempre exaltar el nombre del Señor, pero siempre va a haber ataques, ¿cierto? sí, Aclarando ese punto. Ahora, cuando nosotros vemos lo de la apostasía, lo de la gran apostasía, pues básicamente la forma de entenderlo de una forma simple es negar la fe. Se negó la fe, ¿sí? Se entregó la creencia, se soltó. O sea, y si lo vemos desde este punto de vista, nuestra salvación es por fe, ¿cierto? claro. Por fe, no es por obra, sino es por fe. Entonces, cuando la persona entrega la fe, entonces está entregando la salvación, Ujú. la está entregando. O sea, dice, no, verdaderamente yo no creo en nada de eso. No creo, entonces está soltando completamente. Dentro de la apostasía, fíjate que aparecen tres tipos de apostasía. Nosotros normalmente casi que siempre analizamos dos, pero son tres. Está la apostasía irreversible, que fue aquella apostasía que aparece ejemplificada en la vida de Judas, que él no reconoció al Señor como Señor, sino que lo reconoció como maestro Ujú. y que siempre tuvo inclinaciones hacia lo económico, siempre tuvo inclinaciones hacia, digámoslo, la búsqueda de un bien personal, Sí. aún estando dentro del ministerio, ¿sí? Entonces ahí vemos la vida de Judas. Dentro de él no se arrepintió, él fue y entregó las monedas, pero no buscó al Señor. Él no buscó al Señor, él fue y se ahorcó, ¿sí? Entonces, esta la identificamos como una apostasía irreversible. Sí. Dentro de las apostasías irreversibles, de la reversible, perdón, está la apostasía del apóstol Pedro Ujú. y la apostasía del rey David, Ujú. ¿sí? Y hay un tipo de apostasía que es la apostasía aparente. Fíjate que esto lo saqué de la enciclopedia bíblica. Cuando uno mira la apostasía aparente, es como identificar al que es lobo y se disfraza de oveja Ajá. para entrar al rebaño, Sí. pero no cree, o sea, no cree, entra para dividir, entra para obtener su propio beneficio, o sea, no fue, no era parte, se Sí. inmiscuyó, pero salió. Entonces, esa es la otra apostasía que hay, la apostasía aparente. Entonces, pues, como dice Segunda de Tesalonicenses, va a ser algo que va a golpear fuertemente, porque es generalizada Sí, en los últimos y, tiempos. y está relacionada con el misterio de la iniquidad. Y recordemos que cuando hablamos de la iniquidad, hablamos de la diosa de la reina del cielo, Ujú. que está formada por tres entidades, la muerte, la maldad y la iniquidad. O sea, cuando hablamos del ministerio de la iniquidad, también estamos hablando de que el amor de muchos se va a enfriar, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, es una cosa impresionante y que es la preparación para entrar en escena el inicuo, que Ujú. va a, que va a tirar todo lo que es el culto a Dios. Sí. Sí, y bueno, gracias por aclarar un poquito lo que es precisamente lo que es la apostasía. Y eso es parte de, porque está profetizado que es lo que tiene que haber en los últimos tiempos, la apostasía generalizada. Cuidémonos de nosotros no ser. O sea, usted cuídese de no ser engañado para llegar a ser apóstata,
para llegar a ser parte de la apostasía generalizada. Eso tenemos que estarlo cuidando en este tiempo porque dice la palabra que engañará aún a los escogidos. Pero entonces dijimos de que hay, muchos son los llamados, pocos los escogidos y aún menos son los fieles. Entonces, para que usted no sea engañado, usted tiene que pasar, no ser solo de los llamados, ni siquiera de los escogidos, usted tiene que pasar al punto de ser de los fieles para no ser engañado. Y bueno, pues cerrando esto de lo que estamos hablando, de lo que está sucediendo en los últimos tiempos, vamos a dejarles con esto. Cuídense de no ser engañados porque necesita, si usted quiere ser arrebatado y ser llevado a las bodas del Cordero, necesita ser de los fieles. Estemos a cuentas todos los días. ¿De qué manera? Usted con el Señor en privado, orando y pidiéndole y entregándole, confesándole todos los pecados, todas las situaciones. El Espíritu Santo es el que revela qué cosas son las que tiene uno que ir limpiándose diario a diario. La importancia de la Santa Cena, aunque ese es un sacramento, es algo que se dejó y hay muchas iglesias que no lo practican. Es importante porque ese es el tiempo el que el Señor puso, no solo para recordarlo a Él, que Él murió y resucitó, que es parte de confirmar la salvación que uno tiene en Él, perdón, sino también Él dice, examínese cada uno, cuando dice Pablo, cuando lo vaya a tomar. Examínese cada uno y vea qué cosa es si me tengo que poner a cuentas antes de tomarla. Entonces, pues les dejamos con esto. ¿Quieres un Sí, pensamiento final? sí, solamente me gustaría terminar con este versículo que de pronto nos va a ayudar un poquito. Ujú. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que Amén. eso suceda en la vida de cada uno de los que han estado escuchando este programa o lo van a escuchar, que sea perfeccionado, que sea firmado, que sea fortalecido y que sea establecido, que tenga casa donde le den buen alimento espiritual, en donde cada día esté abriendo sus ojos para que comprenda la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que continúe su carrera hasta terminarla. Sí, amén. Bueno, pues si tienes alguna duda, alguna pregunta, no, algún comentario, lo puedes hacer aquí. Si necesitas ayuda, que no estás seguro si eres salvo o no, o te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón, pues mándanos un mensaje y con mucho gusto te vamos a guiar. Es algo bien sencillo, pero de mucho poder. Así que, y bueno, a ti que te quedaste hasta este final, esperamos de que esto te sea de bendición, que te pueda sacar un poquito, ¿verdad? El quitar un poquito el velo de los ojos, porque para esto es la palabra, para irnos revelando, ¿verdad? De lo que son las cosas de Dios y es fascinante. Hay mucho que hablar de los últimos tiempos. Mucho que está sucediendo y vamos a ir tratando esos temas también. Y así que te invitamos a que le compartas este episodio a alguien que lo necesite y de esa manera, pues también estamos expandiendo el reino de Dios y estamos compartiendo la palabra. Muchas gracias, Pastor David. Gracias por estar aquí y Muchas gracias, Pastora Maggie. Dios te bendiga mucho y que tu programa sea de mucha, mucha bendición para muchas personas y de mucha edificación. Que el amén. Señor te siga usando. Amén, que así sea, que el Señor nos siga usando, ¿verdad? Nos tocó ser, como dijiste tú, los ministros de los últimos tiempos. Así que hablar se ha dicho, no Amén. callar, sino y hablemos la verdad. Que el Señor les bendiga a todos. Saludos.